Hola a todos y bienvenidos de vuelta a mi canal. Estoy súper emocionada de tenerlos aquí hoy porque vamos a sumergirnos en un tema que sé que a muchos de ustedes les apasiona tanto como a mí, la historia de Hande Erçel y Kerem Bürsin, esa pareja turca que conquistó nuestros corazones no solo en la pantalla, sino también fuera de ella. Durante este vídeo vamos a desentrañar los secretos de su relación, desde los inicios en el set de Senkalkapm hasta los rumores de reconciliación que siguen circulando hoy en día. Vamos a analizar sus interacciones, las pistas que nos dejaron, los momentos que compartieron y, por supuesto, las razones que se rumorean detrás de su separación. Prepárense para un viaje lleno de emociones, chismes jugosos y mucha especulación, porque eso es lo que mejor sabemos hacer, ¿verdad? Pero antes de que nos metamos de lleno en este drama turco, quiero recordarles a todos que se suscriban al canal si aún no lo han hecho. Me ayudarían muchísimo y además, no se perderán ninguno de mis próximos vídeos llenos de noticias de celebridades, tendencias de moda, consejos de belleza y mucho más. Así que con eso dicho, vamos a empezar. La historia de Hande Erçel y Kerem Bürsin es una de esas que parecen sacadas de un cuento de hadas moderno, una de esas que te hacen creer en el amor verdadero, al menos por un ratito. Todo comenzó en el set de Senkalkapm, una comedia romántica turca que se convirtió en un fenómeno mundial. Hande interpretaba a Eda YLDZ, una joven florista con sueños ambiciosos, y Kerem daba vida a Serkan Bolat, un arquitecto frío y calculador. La premisa era simple pero efectiva, un contrato de compromiso falso que inevitablemente se transforma en amor verdadero. ¿Y quién no ama esa fórmula, verdad? Es el cliché perfecto que nos engancha desde el primer momento. Y la verdad es que la química entre Hande y Kerem era innegable. Se podía sentir a través de la pantalla. Sus miradas, sus sonrisas, sus gestos, todo gritaba que había algo más que simple amistad entre ellos. Los fans, por supuesto, se volvieron locos. Empezaron a buscar pistas en sus entrevistas, en sus redes sociales, en cada aparición pública que hacían juntos. Se convirtieron en verdaderos detectives, analizando cada detalle, cada palabra, cada microexpresión que pudieran confirmar sus sospechas. Y no se equivocaban. Cada interacción, cada mirada cómplice, era una pieza más en el rompecabezas de su creciente relación. Recuerdo que en ese tiempo, las redes sociales eran un hervidero de teorías y análisis. Los fans creaban hilos interminables con capturas de pantalla, comparaciones y argumentos que intentaban probar que Hande y Kerem estaban enamorados incluso antes de confirmarlo. Era una locura maravillosa, ¿no creen? Después de meses de rumores y especulaciones, finalmente confirmaron su relación. Fue durante un viaje a las Maldivas, unas vacaciones de ensueño que compartieron con sus seguidores a través de Instagram. Las fotos eran espectaculares, Hande y Kerem radiantes de felicidad, disfrutando del sol, del mar y sobre todo, de la compañía del otro. El mundo entero celebró su amor. Parecía que el cuento de hadas se había hecho realidad. Las Maldivas, ese paraíso tropical, se convirtieron en el escenario perfecto para oficializar su romance. Cada foto era una postal de amor, una declaración pública de su felicidad. Recuerdo haber visto esas fotos y pensar, esto es real. El amor existe. Era como si hubieran salido directamente de una película romántica. Además, el hecho de que compartieran esos momentos con sus fans los hacía sentir aún más conectados con su historia. Era como si nos invitaran a ser parte de su felicidad. Durante su relación, Hande y Kerem se convirtieron en una de las parejas más queridas y seguidas del mundo del espectáculo turco. Asistían a eventos juntos, se apoyaban mutuamente en sus proyectos profesionales, se dedicaban mensajes cariñosos en las redes sociales. Eran la pareja perfecta. La pareja que todos queríamos ser. Eran un ejemplo de éxito, belleza y amor. Su presencia en alfombras rojas era deslumbrante, siempre impecables y sonrientes. Se apoyaban mutuamente en sus carreras, celebrando los logros del otro. En sus redes sociales, se dedicaban mensajes llenos de cariño y admiración, demostrando que su amor era sincero y profundo. Parecía que lo tenían todo, éxito profesional, una relación sólida y el cariño del público. Eran la definición de la pareja perfecta, el arquetipo de la relación ideal. Pero como sabemos, la perfección no existe. Pero como suele suceder en la vida real, los cuentos de hadas no siempre tienen un final feliz. Después de 1 año y medio de relación, los rumores de crisis empezaron a circular.
Al principio muchos pensamos que eran solo eso, rumores. Pero las señales eran cada vez más evidentes. Dejaron de aparecer juntos en público, dejaron de interactuar en las redes sociales, y sus entrevistas se volvieron cada vez más evasivas. El silencio se hizo ensordecedor. Las apariciones públicas en las que antes irradiaban alegría y complicidad se volvieron inexistentes. Las interacciones en redes sociales, que eran una constante, cesaron de repente. Sus entrevistas, antes llenas de anécdotas y detalles sobre su relación, se volvieron cortas y ambiguas. Los fans, que eran expertos en detectar cualquier señal, comenzaron a preocuparse. Los rumores de crisis se intensificaron, alimentados por la falta de información y el silencio de la pareja. Finalmente la confirmación llegó: Andy y Kerem habían terminado su relación. La noticia fue un shock para sus fans, que no podían creer que su pareja favorita se había separado. ¿Qué había pasado? ¿Por qué se habían roto? Las especulaciones no tardaron en surgir. El mundo entero contuvo el aliento. La noticia de su separación fue devastadora para muchos. Era como si el sueño se hubiera roto, como si la magia se hubiera desvanecido. La pregunta que todos se hacían era: ¿por qué? ¿Qué había salido mal? Las especulaciones comenzaron a circular a la velocidad de la luz, alimentadas por la curiosidad y la necesidad de entender lo que había sucedido. Algunos decían que la presión mediática había sido demasiado fuerte para ellos. Estar constantemente en el ojo público, con todos analizando cada uno de sus movimientos, había terminado desgastando la relación. La constante atención de los medios, los paparazzi siguiendo cada uno de sus pasos, los comentarios y críticas en redes sociales, todo eso puede ser abrumador para cualquier pareja. La falta de privacidad, la imposibilidad de tener una vida normal, puede generar estrés y tensión en la relación. Es difícil mantener la autenticidad cuando sientes que estás siendo observado y juzgado constantemente. Otros apuntaban a diferencias irreconciliables en sus personalidades y en sus objetivos de vida. Se rumoreaba que Andy quería enfocarse en su carrera como actriz y modelo, mientras que Kerem estaba más interesado en dirigir y producir. A veces las diferencias en las ambiciones y los objetivos de vida pueden ser un obstáculo insalvable en una relación. Si uno quiere priorizar su carrera y el otro busca establecerse y formar una familia, puede ser difícil encontrar un punto medio. Además, las diferencias en la personalidad y en la forma de ver el mundo también pueden generar conflictos y tensiones. También se habló de celos y de infidelidades. Algunos medios publicaron fotos y vídeos de Kerem en compañía de otras mujeres, lo que alimentó los rumores de que había sido infiel a Andy. Sin embargo, nunca se pudo confirmar nada. Los celos y la infidelidad son temas delicados que pueden destruir cualquier relación. La falta de confianza y la inseguridad pueden generar un ambiente tóxico y destructivo. En el caso de Andy y Kerem, los rumores de infidelidad nunca fueron confirmados, pero sembraron la duda y alimentaron las especulaciones. Lo cierto es que las razones exactas de su separación siguen siendo un misterio. Tanto Andy como Kerem han mantenido un perfil bajo al respecto, evitando hablar del tema en público. Lo único que han dicho es que siguen siendo amigos y que se tienen mucho respeto mutuo. El silencio es a veces la respuesta más elocuente. Andy y Kerem han preferido mantener la privacidad sobre los motivos de su separación, evitando alimentar el morbo y las especulaciones. Han demostrado madurez y respeto mutuo al no ventilar los detalles de su ruptura en los medios. Su declaración de que siguen siendo amigos y que se tienen mucho respeto es un gesto de elegancia y profesionalismo. Pero la historia no termina ahí. En los últimos meses, han surgido nuevos rumores de reconciliación. Se ha visto a Andy y a Kerem juntos en varias ocasiones, lo que ha despertado la esperanza de sus fans. ¿Será que el amor entre ellos sigue vivo? ¿Será que están dispuestos a darse una segunda oportunidad? La llama de la esperanza se ha reavivado. Los rumores de reconciliación han generado una ola de entusiasmo entre sus fans, que sueñan con verlos juntos de nuevo. Las fotos y vídeos de sus encuentros han sido analizados hasta el más mínimo detalle, buscando señales de que el amor sigue vivo. La posibilidad de una segunda oportunidad siempre es emocionante, especialmente cuando se trata de una pareja tan querida como Andy y Kerem. Algunos dicen que sí. Que Andy y Kerem se han dado cuenta de que se echan de menos y que están trabajando en superar sus diferencias.
Quizás el tiempo separados les ha permitido reflexionar sobre lo que realmente quieren y han llegado a la conclusión de que no pueden vivir el uno sin el otro. Tal vez han aprendido a superar sus diferencias y están dispuestos a comprometerse para que la relación funcione. Otros son más escépticos. Creen que solo son amigos y que están tratando de mantener una buena relación por el bien de su imagen pública. Es posible que solo estén tratando de ser civilizados y mantener una amistad cordial después de su ruptura. Tal vez no quieren alimentar más rumores y prefieren mantener una relación platónica por el bien de su imagen pública y su carrera profesional. La verdad es que nadie lo sabe con certeza. Solo el tiempo dirá si Andy y Kerem volverán a estar juntos o si su historia de amor ha llegado a su fin definitivamente. El futuro es incierto y nadie puede predecir lo que sucederá. Solo Andy y Kerem saben lo que realmente sienten y lo que quieren para su futuro. El tiempo será el encargado de revelar si su historia de amor tendrá un segundo capítulo o si quedará como un hermoso recuerdo. Pero lo que sí sabemos es que su relación ha dejado una huella imborrable en el corazón de sus fans, que siguen soñando con verlos juntos de nuevo. Su historia de amor ha inspirado a muchos y ha demostrado que el amor puede surgir en los lugares más inesperados. Su química en pantalla y su conexión fuera de ella han cautivado a millones de personas en todo el mundo. Su relación, aunque haya terminado, seguirá siendo recordada como una de las más queridas y emblemáticas del mundo del espectáculo turco. Pero, ¿por qué su relación nos impactó tanto? Creo que hay varias razones. Primero, porque su amor nació en la pantalla, en un contexto de fantasía y romance. Verlos enamorarse como Eda y Serkan nos hizo creer que el amor verdadero existe. La magia de la televisión y el poder de la interpretación nos hicieron creer en un amor de cuento de hadas. La química entre Andy y Kerem era tan palpable que era imposible no dejarse llevar por su historia. Su romance en la pantalla se sentía real y auténtico, lo que hizo que muchos creyeran que el amor verdadero existe y que es posible encontrarlo incluso en los lugares más inesperados. Segundo, porque eran una pareja muy atractiva y carismática. Tenían una química innegable y nos hacían sentir que estábamos viendo una película romántica en la vida real. Su belleza física y su personalidad encantadora los convertían en una pareja irresistible. Su química era innegable y su conexión era evidente. Cada vez que estaban juntos, irradiaban alegría y felicidad. Era como si estuvieran destinados a estar juntos, como si fueran los protagonistas de una película romántica. Y tercero, porque eran muy abiertos y transparentes sobre su relación. Compartían momentos íntimos con sus fans a través de las redes sociales, lo que nos hacía sentir que éramos parte de su historia. Su cercanía con sus fans y su disposición a compartir detalles de su vida personal los hacía sentir más cercanos y accesibles. A través de sus redes sociales, compartían momentos íntimos y especiales, permitiendo que sus fans fueran testigos de su amor. Esta transparencia y cercanía generó un vínculo fuerte entre la pareja y sus seguidores, quienes se sentían parte de su historia. Su relación, en muchos sentidos, reflejó la fantasía que la serie proyectaba. Era como si la barrera entre la ficción y la realidad se difuminara, creando una narrativa aún más cautivadora. La forma en que se miraban, la complicidad que compartían fuera del set, todo contribuía a alimentar la idea de que el amor que interpretaban era genuino. Y eso para muchos era algo irresistible. La serie Senkalkam fue un éxito rotundo gracias a la química entre Andy y Kerem. Su interpretación de Eda y Serkan era tan convincente que muchos creyeron que su amor era real. La forma en que se miraban, la complicidad que compartían y la pasión que transmitían hacían que la barrera entre la ficción y la realidad se difuminara. Era como si estuviéramos viendo una historia de amor real, lo que hizo que la serie fuera aún más cautivadora y adictiva. Pero también es importante recordar que las relaciones reales son complejas y que no siempre se ajustan a las expectativas que tenemos. Andy y Kerem, como cualquier otra pareja, enfrentaron desafíos y dificultades que finalmente los llevaron a separarse. A pesar de la decepción que esto generó en sus fans, es crucial respetar su decisión y entender que su felicidad individual es lo más importante. Es fundamental recordar que Andy y Kerem son personas reales con sentimientos y emociones. Su relación, como cualquier otra, tuvo sus altibajos. A pesar de la imagen perfecta que proyectaban, enfrentaron desafíos y dificultades que finalmente los llevaron a separarse. Es importante respetar su decisión y entender que su felicidad individual es lo más importante. Ahora bien, volviendo a los rumores de reconciliación,
es interesante analizar por qué siguen generando tanta expectación. Creo que tiene que ver con el hecho de que su historia no se siente completamente cerrada. Quedan muchas preguntas sin responder, muchas emociones sin resolver. Y mientras exista esa incertidumbre, la esperanza de verlos juntos de nuevo seguirá viva. La historia de Hande y Kerem es una historia inconclusa. Quedan muchas preguntas sin respuesta y muchas emociones sin resolver. La incertidumbre sobre su futuro alimenta la esperanza de sus fans de B. Los juntos de nuevo. Mientras haya una posibilidad, por pequeña que sea, la llama del amor seguirá viva en el corazón de sus seguidores. Además, la industria del entretenimiento está llena de ejemplos de parejas que se separan y luego se reconcilian. Es una dinámica común que conocemos bien y que, en cierto modo, nos hace creer que todo es posible. El mundo del espectáculo está lleno de historias de amor que tienen segundas oportunidades. Parejas que se separan, se dan un tiempo y luego vuelven a encontrarse. Esta dinámica es común y conocida, lo que hace que muchos crean que todo es posible y que Hande y Kerem podrían tener una segunda oportunidad. Quizás Hande y Kerem se dieron cuenta de que cometieron un error al separarse, o quizás simplemente necesitaban tiempo y espacio para crecer individualmente y luego volver a encontrarse. Tal vez el tiempo separados les ha permitido reflexionar sobre lo que realmente quieren y han llegado a la conclusión de que no pueden vivir el uno sin el otro. O quizás simplemente necesitaban espacio para crecer individualmente y luego volver a encontrarse con una perspectiva diferente. Sea cual sea la verdad, lo cierto es que su historia sigue siendo fascinante y continúa generando debate y especulación. Y eso, en última instancia, es lo que hace que su relación sea tan interesante y memorable. La historia de Hande y Kerem es un enigma que sigue fascinando a muchos. Su relación, sus altibajos, su separación y los rumores de reconciliación siguen generando debate y especulación. Esta incertidumbre y misterio es lo que hace que su historia sea tan interesante y memorable. Pero más allá del drama y los rumores, es importante reconocer el talento y el éxito que ambos han logrado individualmente. Hande Erçel se ha consolidado como una de las actrices más populares de Turquía, protagonizando numerosas series y películas. Su belleza y carisma la han convertido en un icono de moda y belleza, y su influencia en las redes sociales es innegable. Más allá de su relación con Kerem, es fundamental reconocer el talento y el éxito que Hande ha logrado por sus propios méritos. Se ha consolidado como una de las actrices más populares de Turquía gracias a su talento, su carisma y su belleza. Su influencia en las redes sociales es innegable y se ha convertido en un icono de moda y belleza. Kerem Bürsin, por su parte, también ha cosechado importantes éxitos en su carrera. Además de actuar, ha incursionado en la producción y dirección, demostrando su versatilidad y su pasión por el cine. Su atractivo y su personalidad arrolladora lo han convertido en uno de los galanes más codiciados de Turquía. Al igual que Hande, es importante destacar el éxito que Kerem ha logrado por su propio esfuerzo. Además de ser un talentoso actor, ha demostrado su versatilidad incursionando en la producción y dirección. Su atractivo y su personalidad arrolladora lo han convertido en uno de los galanes más codiciados de Turquía. Así que, independientemente de lo que suceda con su relación, ambos tienen un futuro brillante por delante. Y eso es lo que realmente importa. Lo más importante es que Hande y Kerem sigan persiguiendo sus sueños y desarrollando su talento. Independientemente de lo que suceda con su relación, ambos tienen un futuro brillante por delante y merecen todo el éxito del mundo. Pero, ¿qué podemos aprender de esta historia? Creo que hay varias lecciones importantes. Primero, que las relaciones, incluso las más perfectas, requieren trabajo y compromiso. No basta con la química y el amor, también es necesario la comunicación, el respeto y la voluntad de superar los obstáculos. La historia de Hande y Kerem nos enseña que las relaciones, incluso las que parecen perfectas, requieren trabajo y compromiso. No basta con la química y el amor, es fundamental la comunicación, el respeto y la voluntad de superar los obstáculos. Segundo, que la presión mediática puede ser muy difícil de soportar, especialmente para las personas que están en el ojo público. Es importante proteger la privacidad y no dejar que las opiniones de los demás influyan en las decisiones personales. La relación de Hande y Kerem nos muestra lo difícil que puede ser mantener una relación bajo la presión mediática. Es fundamental proteger la privacidad y no dejar que las opiniones de los demás influyan en las decisiones personales. Y tercero, que el amor puede ser complicado y que no siempre sale como esperamos.
Pero eso no significa que debamos renunciar a él. La historia de Hande y Kerem nos recuerda que el amor puede ser complicado y que no siempre sale como esperamos. Pero eso no significa que debamos renunciar a él. El amor es un viaje lleno de altibajos, pero vale la pena arriesgarse. En definitiva, la historia de Hande Erçel y Kerem Bürsin es una historia de amor, de fama, de éxito y de decepción. Es una historia que nos recuerda que la vida real no siempre se parece a los cuentos de hadas, pero que siempre hay esperanza de un final. Él es feliz. Y mientras tanto podemos seguir disfrutando de su talento y de su belleza, y seguir soñando con verlos juntos de nuevo. La historia de Hande y Kerem es un reflejo de la vida misma. Una historia llena de amor, fama, éxito y decepción. Nos recuerda que la vida real no siempre se parece a los cuentos de hadas, pero que siempre hay esperanza de un final feliz. Y mientras tanto podemos seguir disfrutando de su talento y de su belleza, y seguir soñando con verlos juntos de nuevo. Bien, hemos llegado al final de este vídeo. Espero que hayan disfrutado de este recorrido por la historia de Hande Erçel y Kerem Bürsin tanto como yo. Hemos analizado su relación desde sus inicios en Senkalkapm, hasta los rumores de reconciliación que circulan hoy en día. Hemos especulado sobre las razones de su separación y sobre las posibilidades de que vuelvan a estar juntos. Hemos recordado cómo su amor nos impactó y por qué su historia sigue siendo tan fascinante. Hemos reflexionado sobre las lecciones que podemos aprender de su relación y hemos reconocido el talento y el éxito que ambos han logrado individualmente. En resumen, hemos hecho un viaje completo por el universo de Hande Erçel y Kerem Bürsin, una pareja que ha dejado una huella imborrable en el corazón de sus fans. Quiero agradecerles a todos por haber visto este vídeo hasta el final. Espero que les haya gustado y que hayan encontrado la información interesante y entretenida. Me encantaría saber sus opiniones sobre este tema. ¿Creen que Hande y Kerem volverán a estar juntos? ¿Cuál es su momento favorito de su relación? Déjenme sus comentarios abajo y los leeré todos. Y ahora, antes de despedirme, quiero pedirles un favor. Si les gustó este vídeo, por favor denle un like. Me ayudaría muchísimo a que llegue a más personas y a que el canal siga creciendo. Y si aún no se han suscrito, los invito a hacerlo ahora mismo. No se arrepentirán. Tengo muchos más vídeos planeados para ustedes, llenos de noticias de celebridades, tendencias de moda, consejos de belleza y mucho más. Así que no se pierdan nada y únanse a mi comunidad. Además, compartan este vídeo con sus amigos y familiares que también sean fans de Hande Erçel y Kerem Bürsin. Les aseguro que les encantará. Así que ya saben, denle like, compartan, suscríbanse y déjenme sus comentarios. Los espero en el próximo vídeo. Hasta la próxima.